Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Hagamos justicia, aunque sea de papel. Dijimos en su día que tras la retirada de Arco de la obra Presos Políticos de Sierra, nadie dimitió, por supuesto, y ningún artista o galerista plantó cara al asunto. Pues bien, hemos sabido que hubo un artista, Pere Llovera, solo uno, que recogió sus obras, fuese y no hubo nada. Ni un comunicado del resto de artistas, ni uno de los galeristas, ni siquiera de los directores de los museos, y como si no hubiese pasado nada. Y pasó la feria. Pero rescatamos el nombre de Llovera hoy porque ahora lo hemos conocido. Y coincidiendo con unas declaraciones, por cierto, muy valientes y casi únicas en público sobre la patochada de la última gala de los Goya. Las de Maribel Verdú, que ahora protagoniza el mayor éxito del cine español de la temporada, con una película en cartelera, y que no se corta un pelo al señalar lo que entiende que fue un oprobio de la pareja de graciosos contra Paz Vega y Eduardo Noriega. A ver si cunde el ejemplo y los artistas dan la cara ante la censura o bien ante la estupidez que tanto montan. Y ahora escuchen la historia, una historia de música, pasión, buena literatura que nos trae la violinista Isabel Mellado. Isabel Mellado es la violinista que escribe. La música y la literatura siempre han estado en su entorno de niña, en su Chile natal. Su padre, poeta, organizaba concursos de poesía en casa, con galletas como premio, y su madre la apuntó al conservatorio, tras verla feliz formando una orquesta de percusión con tarros de leche. A los 21 años se fue de Chile con la imperiosa necesidad de perfeccionar el violín, conocer Europa y estar en Alemania, el país que le hablaba tantas veces su profesor de música, y gracias a una beca llegó a Berlín. Después de 17 años en la ciudad alemana, buscó una ciudad luminosa con sol y vino a Granada para vivir y tocar con su orquesta y a escribir, porque Isabel Mellado ha publicado su segunda obra, Vibrato, donde descubre la vida íntima de una filarmónica, una novela que acompaña al lector por el laberinto del oído y del corazón. Compuesta en 3 movimientos, Vibrato narra la vida de su protagonista a través de sus sentimientos más íntimos y nos brinda una original iniciación a la música, a sus secretos, a su enigmática belleza, con frases poéticas como besar era viajar 5 octavas de labio a labio y regresar a casa antes de que oscurezca. Isabel Mellado, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué le ha salvado la música? Bueno, en ese caso, con esta pregunta, creo que en este punto sí hay algo de autobiográfico en la novela. Tal vez, yo también viví en un país en dictadura. También vengo de una familia con mucho cariño, pero una familia disfuncional. Entonces creo que esta disciplina fue muy importante para mí y también fue mi primera forma de comunicación. Me salvó del aislamiento, en realidad, sobre todo. ¿Y qué le ha dado a la música? Uy, eso es difícil de decir. Sería muy vanidoso que yo pensara que realmente le he podido dar mucho a la música, ¿no? Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, con mucho amor, pero no puedo decir yo qué es lo que yo he podido darle a la música, sí. ¿En este momento espera más de la música o de la literatura? Bueno, en esta obra intenté fusionar las dos cosas. Quería que las dos me dieran muchísimo, ¿no? No puedo elegir, no. Yo lo tengo las dos cosas integradas desde muy pequeña, ¿no? Sí, pero en cambio publicó hace unos años, no tantos, sí. Un libro de relatos y novela, esta es la primera. Sí, es la primera. Sí, pero bueno, escribí desde muy pequeña, pero sin ningún afán de publicar, es cierto. Pero la escritura me ofrece una voz más propia, por decirlo así. Yo me puedo salir de la partitura, es como componer. Tocar un instrumento es interpretar, es como traducir. Sin embargo, escribir una novela o un libro de cuentos es atreverse en realidad a salirse de un pentagrama establecido y también con otras reglas, pero también con mucha libertad poder sacar una voz propia, ¿no? La protagonista de Vibrato, que ahora nos explicará el término, lo explica claro en la novela, sí. Se llama Clara o no Marta, sí. y tiene mucho parecido con lo que ha sido su vida, la vida sí. de usted, es decir, sí. Chilena, sí. Sufre en carne propia o en su entorno la dictadura, sí. Se va a Berlín, en fin, luego regresa, pero aquí por unos conciertos sí. a España. Mira, esa pregunta me la van a hacer siempre y me parece que está bien que la hagan porque, claro, hay muchos paralelos, las dos hemos estado casi todo el tiempo con una maleta en una mano y un violín en la otra. Sí que hay muchas cosas que yo cuento que son de
que las he visto de forma directa, pero por otro lado, para mí una novela también es creación. Entonces me permití también toda la libertad creativa necesaria para que para mí la novela fuese redonda, ¿no? Hay una mezcla de las dos cosas. Hay muchas cosas en que coincidimos, pero también creo que un escritor escribe no solo de lo que él es, sino que de lo que él no es, de lo que él teme, de lo que él huye. Están las dos cosas, ¿no? Pero lo que piensa de la música sí que estará aquí. Lo sí, que pero también Isabel Mellado piensa de la música. Bueno, lo que pasa es que hay muchas opiniones diversas ahí. Yo quería mostrar como un panorama bastante amplio de lo que es la música clásica y de los que se quedan en el camino. Entonces, claro, hay opiniones de ella que ama la música, por sobre todas las cosas, ella comprende el mundo a través de la música. Esto en el fondo es una oda al oído. El personaje principal es en el fondo el sonido y la música, pero también está su esposo, el crítico musical, Hans, que aparentemente es un canalla, pero bueno, no es una figura de carne, no es una figura de cartón que sea simplemente blanco y negro y malo. También tiene algunos buenos comentarios acerca de la música que tal vez a ella no le gustan, pero que también pueden ser ciertos, ¿no? Sí, es tremenda la discusión. A mí me da un poco como lector, ya que estamos hablando de oído, cuando con una chica, con una música, con una joven que está trabajando tanto, que está abriéndose camino, que ha pasado tanto, que tenga que soportar encima al cretino del crítico, Hans. Sí, es que él es un músico frustrado, que hay muchos músicos frustrados, incluso en el gremio de los músicos hay músicos frustrados, porque bueno, es un camino muy difícil y sí, es cierto, ella no lo sabe, ella no lo va a saber nunca, pero él tocó en la orquesta donde ella quiere entrar, pero él no superó el año de prueba, que es muy difícil en Alemania. Yo quise contar muchas vicisitudes de este mundo que es tan hermético, y una de esas, claro, es cómo es este proceso de entrar y de pasar el año de prueba, sí, etcétera, eso está claro. La historia es una historia, pues eso, de vida, de sueño, de pasión. Sí. Pero también se refleja ese mundo de la música, que es lo que quería indicarle. La competitividad es brutal. Desde que le dicen a ella, su profesor, que no sé si también se lo dijo usted, será violinista, podrá vivir de la música, no sé si así fue su profesor. Sí, a mí eso me lo dijeron a los 8 años y yo me asusté mucho. Tenía mucho miedo de alguna manera salir del anonimato total, por decirlo así, porque claro, tú eres una niña y el personaje, por ejemplo, quiere ser un poco invisible, que aparezca su padre desaparecido, detenido desaparecido, pero ella estar un poco más invisible, porque un músico lo que quiere sobre todo es que lo escuchen, no que lo vean, no ser parte de una farándula o algo por el estilo. Pero lo que dice sí, hay mucha competitividad, pero sobre todo es casi la competitividad con uno mismo. Es una autocrítica muy grande la que ejerce el músico. Pero también con lo demás, porque aquí dice, aquí lo único que importa es la música, Mozart. Sí. Ten en cuenta otro detalle. Mientras tú descansas, mientras tú duermes, otros violinistas seguirán estudiando. Esa es una frase real. Eso me lo dijo el que era en aquel entonces el concertino de la Filarmónica de Berlín, Leon Spierer. Él dijo eso. Estábamos en un festival de música, que es donde un poco él vio que yo era muy estudiosa y me propuso, claro, que tenía talento. Deberías postular a una orquesta en Alemania. Y pensé, claro, yo me voy aunque sea nada. Yo tenía muchas ganas de seguir aprendiendo y en Chile no podía ya seguir aprendiendo. Pero por otro lado, lo interesante, y por eso quería mostrar un poco esta metáfora que causa una orquesta, son gente toda con mucho sentido de la autocrítica y también de la competitividad. Pero llegado el momento del concierto somos todos un grupo unido por la misma destino, que es en realidad tratar de tocar la obra lo mejor posible. En ese momento ya no hay competitividad, realmente que estamos unidos, nos queramos o no, haya habido pelea, no hay rencor en la partitura, ¿no? Realmente que en ese momento se olvida. Yo creo que es muy parecido en ese sentido a un equipo de fútbol. Pero también a veces la orquesta no solo se une para sacar arriba la partitura, sino para dar caza al director. Esa lucha yo nunca la había sentido tan clara, porque además viene desde dentro y está muy bien contada. Claro. Esa pugna entre el director y la orquesta, que tantas veces hemos oído. Sí, es que somos jerarquías distintas. La orquesta está muy bien retratada en una película de Fellini que se llama El ensayo de orquesta, donde ellos se rebelan y ponen a un metrónomo de director un tiempo. Es que realmente es como una figura paterna que por momentos se puede odiar si es que es muy estricto o si no reacciona de la manera que uno espera. Hay también un miedo, pero un miedo bueno, se supone, ¿no? Y esta cosa jerárquica, entonces, claro, se producen a veces conflictos, pero por otro lado, un buen director es una cosa maravillosa, que lleva a los músicos donde ellos donde él quieren ir. Claro. Sí, pero tiene que demostrar que sabe más que los músicos. De alguna manera tiene que comprender muy bien la partitura para en muy pocos días hacernos una interpretación profunda de la obra.
porque nosotros estamos muy ocupados de nuestras notas y cada uno con su parte, y él es el que puede escuchar el todo, ¿no? O eso esperamos, sí. Es que ustedes los músicos, y aquí queda demostrado también en este libro, en esta novela, por cierto que extraordinaria, al menos a mí me lo ha parecido y como tal la he sentido, es que tienen un lenguaje que les hace distintos al resto de los mortales. Sí, claro. Yo por un lado quería mostrar eso, porque es cierto que esta niña y su hermano, y en el medio en que ellos se mueven, hay mucho aislamiento. Les cuesta comunicarse de forma verbal, entonces tienen estos instrumentos y hacen un trabajo casi de ventríloco. Yo digo que un músico es un ventríloco de sí mismo, porque a través de ese instrumento, que es como una máscara, ellos sí logran liberarse y expresarse. Pero también quería, por otro lado, de una manera no didáctica, acercar todo este lenguaje musical al lector normal, porque este libro no es solamente para gente experta en música clásica, en absoluto. No. Es la protagonista, que es una violinista. El lenguaje es más bien de una cosa de ritmo, de pianísimo, fortísimo, de una sensibilidad musical, es cierto que bueno, una sensibilidad artística. Entonces yo quería que eso mostrarlo, y también mostrar que aunque el músico tiene un lenguaje muy propio, si uno pudiese abrir la cabeza de un músico, funciona parecido a otras personas en algunas cosas. Yo quería desacralizar toda esta idea del músico tan sublime solamente, ¿no? Sí, pero es cierto que existe ese lenguaje que se entienden ellos. Claro que sí. Se entienden ellos. Sí, un lenguaje muy específico y muy interesante, da para muchos juegos. Bueno, Vibrato, ese es el título de la novela, Vibrato, la literatura hecha música, la música hecha literatura. Vibrato, una regular perturbación del sonido, una desafinación programada, una ínfima fluctuación, hermosa inexactitud en la exactitud de la música. Vibrato también es el camuflaje de la desafinación y, dependiendo de su frecuencia, te une o te distancia de los demás de la orquesta. Temblor nuevo. ¿Qué es, para los no entendidos, qué es el vibrato? Para mí era muy importante eso como título, porque es un temblor voluntario, ¿no? Es exactamente lo que tú dijiste, un recurso expresivo, y es interesante que en el mundo de la música y de las artes, y en cualquier profesión en realidad donde uno intenta hacerlo bien, este sentido de la perfección. Entonces es muy interesante que justo un recurso que aparentemente produce esta imperfección, porque es una fluctuación en el sonido que la desafina, pero esto es lo que hace que palpite, que se mantenga vivo, que no sea rígido, y te hace unirte a un grupo. Y eso es muy interesante en la novela, porque muestra cómo un artista, con toda su intimidad y lo individual, también consigue fusionarse dentro de un grupo y hacer una labor artística dentro de un grupo. Eso es muy único. Generalmente los pintores, escultores, escritores, todo, es un trabajo muy interesante, artístico, pero nunca en grupo. Entonces, ¿cómo en una orquesta 100 personas, 50 personas logran funcionarse por medio, entre otras cosas, por medio del vibrato, ¿no? Sí, por medio del vibrato. Claro. Y por otro que lado, los hace también humanos en esa metáfora, sería, claro, ¿no? Porque ya no los hace perfectos. Claro. Es muy interesante porque se muestra la obsesión de los artistas por esta perfección, una cosa un poquito maniática de vez en cuando, y se habla del amor al detalle, por ejemplo. Pero es muy interesante que el momento que ellos están viviendo, y en cualquier momento, porque ocurren cosas muy terribles en el mundo, que puede existir un temblor voluntario producido por la mano y que cause belleza dentro de tantos otros temblores terribles producidos por el miedo y el terror, ¿no? ¿Qué sería del mundo, la vida sin la música? No me quiero imaginar. No se puede imaginar. Amo el silencio también, pero... Sí, aquí se habla mucho del silencio, pero cada vez, además, el silencio es más necesario. Me parece que... ¿quién es el compositor que dice en su última partitura, lo cuenta aquí, que buscando el silencio? Iba buscando el silencio. Bueno, había muchos, ¿no? Pero no sé si te refieres a... no sé si era Philip Glass o cuál de todo, es que no sé, es que... Sí, hay uno que va hasta la última partitura, no digo ningún nombre. Sí, perdón, Sibelius. Sibelius fue el que quemó su última partitura, ¿no? Cada vez más reducido, sí. Hablemos ahora de literatura, porque Aramburu, que es ahora mismo uno de los... No sé si lo conoce personalmente. Sí, lo he conocido, tenía gusto, sí. Dice sobre el libro, que va en la portada: brillan a cada instante los diálogos mordaces, las súbitas ráfagas de poesía, certeras como aforismos, y los rasgos de un humor muy particular. Y la verdad, yo he hecho aquí una selección que daría casi para un anexo de esas frases redondas, certeras, que bueno, Gómez de la Serna hubiera matado por algunas de las que usted consigue aquí, ¿no? Cuando dice, andar en bicicleta es silbar con las piernas.
Sí, sí, ese tipo de... Perdón. Sí. No, había otra junto aquí al lado, hay muchísima. Recordar es ponerse calcetines usados y con agujeros. Es fantástico. Sí. ¿Trabaja mucho la búsqueda de esa imagen o cómo lo hace? Sí, mira, debo confesar que esa no es la parte que yo más trabajo, esa es la parte que viene un poquito de nacimiento. O sea, mi padre es poeta y lo que te comentaba antes del programa, que un músico, para él, si le pusieran un lápiz y todos pudieran expresarse con la escritura, creo que lo harían bastante bien porque nosotros trabajamos también con imágenes y con el oído. Entonces, claro, a veces me han dicho, tu escritura es muy lírica. Yo me alegro que lo digan, pero no viene solamente de ahí, sino que viene simplemente de un interés por cómo suenan las palabras, el ritmo que tienen y que tiene que ser de una manera y no de otra. Creo que el haber estado mucho tiempo concentrada en que un solo compás tiene que sonar de esta manera y no de la otra, de alguna manera me contamina para que yo desee lo mismo un poco en una frase. Y estas son como pequeñas epifanías que creo que le ocurren mucho a los músicos, ¿no? Otro, violín. Eres maleta sin fondo y lo sabes. Los pájaros hacen cosquillas en las asílags al cielo para que deje de mirar hacia abajo tan distante, tan serio. Es una imagen, yo creo que muy evocadora, pero además que a la hora de describir es original. Sí, bueno, me alegro que pienses así. Por porque, lo menos claro, yo lo siento así, y hay muchas. Sí, esa parte, como te digo, un disfrute, pero es algo... Natural. Es algo natural. Me despierto a veces y realmente que tengo una frase, o me ocurre mucho en la ducha, o tocando música, ¿no? O sea, tuve la gran música, suerte. se le ocurre en esta frase. Sí. La nieve es la caspa de Dios. Sí. Fantástico. Sí, me ocurre mucho. ¿Y cómo lo retiene? ¿Pero cómo se puede estar, intento no interrumpir el ensayo. Claro, pero ¿cómo se puede estar buscando la perfección que nos lo acaba de contar junto a la orquesta? Aparte de ahí, un error lo descubre en 120, ¿no? Sí. Meter la pata en una música, aparte que lo cuenta aquí, trastoca toda la orquesta. Sí, pero yo creo que un músico está acostumbrado, por un lado, hay una parte como del inconsciente a dejarlo suelto en el mejor sentido, ¿no? Entonces creo que por ahí pueden venir ese tipo de aforismos, ¿no? Que no son algo rebuscado. Yo intento que sea lo menos grandilocuente posible, yo odio la grandilocuencia, pero creo que hay una parte... Sí, pero yo odio como lector los lugares comunes, las frases hechas. Sí, yo también. Ya se nota. Pero creo que la música lo potencia de alguna manera. Yo tendré la cabeza rara y nací con esta cabeza un poco rara, porque te digo, esa es la parte que a mí me sale, digamos, esta natural. Definición en Alemania, que en Berlín, ¿cuántos años estuvo en Berlín? Bueno, 20 años solo en Berlín, sí. 20 años en Berlín. Sí. ¿Y por qué se vino a España? Después de formar parte de una orquesta en Berlín, donde la cultura es otra cosa. Sí, mira, lo que pasa es que para mí es muy difícil decidirme entre un lugar y otro, pero en aquel entonces se hablaba muy poco español en Berlín. Entonces yo a veces podía pasar meses que no hablaba nada de español y yo ya estaba conversando y peleándome conmigo misma en alemán, y eso no puede ser. También soñaba en alemán y necesitaba, puede ser un cliché, pero de verdad que necesitaba más luz y quería escribir en mi idioma y enriquecido incluso, porque claro, para mí fue muy interesante llegar aquí y escuchar muchas variedades del español. Eso fue potenciador. Que la literatura fue la que la trajo a España. Sí, la literatura. Y el sol. Claro, el sol. Porque claro, en Alemania, esta es fantástica. Esto Gómez de la Serna hubiera matado. El sol es una errata del cielo de aquí. El sol es una errata en Alemania. O la lluvia es la niñez del agua, ahora que estos días llevamos de lluvia. Sí. No, yo tenía una necesidad absoluta de expresarme otra vez en español y de sentir el sol, algo así de simple. Bueno, ¿qué es tocar al acecho? Claro, sí, lo que pasa es que uno ama la música y en otros idiomas tocar un instrumento se dice jugar. Play violin, o en otros idiomas, en alemán también, se dice jugar, pero en esta profesión tan rigurosa llega un momento que se te olvida que tocar un instrumento es jugar, y eso es una pena porque lo que debería ser más importante es el goce, pero uno llega a clases de violín y las clases de violín son algo maravilloso. Yo traté de expresarlo un poco ahí, ese proceso casi como de alquimia, donde tú entras de una manera y sales de otra por todo lo que te hace ser el profesor, que de golpe un ruido es un sonido. Pero también hay un proceso, como te digo, de escrutinio tan grande que es muy fácil caer en eso, que ya no es el placer por la música, ¿no? Sino que tocar al acecho, preocupándose, ¿dónde me voy a equivocar? ¿No?
es muy peligroso no hacerse el enemigo peor de uno mismo, ¿no? Bueno, todo eso está muy bien expresado o muy bien contado para los que estamos de fuera. Yo como espectador agradezco todo. El otro día fui a un concierto, estaba leyendo el libro y no paraba de mirar buscando las posibles, cómo el director se llevaría con la orquesta, como la orquesta. Salió muy bien, ¿eh? Por cierto, que era Mahler, que aquí también se habla una maravilla. de Mahler. Claro, es que hay muchas dinámicas interesantes que yo no quiero decir que son solo del gremio de los músicos, pero igual es un mundo bastante desconocido. O sea, siempre me preguntan, ¿qué pasa por la cabeza del músico? Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Sí, porque se habla mucho de música y comida. Sí, es que es un tema muy importante para los músicos. Y hay un momento en el que dice que los chefs son como los directores de orquesta. Era lo que le faltaba ya en este momento a los chefs. Era lo que le faltaba ya, que se crean directores de orquesta. Ahora que se creen filósofos. Sí. Bueno, a mí me gusta la unión de distintas artes y para mí la gastronomía es un arte. La verdad que creo que los músicos en general son muy sibaritas y yo también quise que este fuese un poco el libro hecho con los sentidos, no solamente como la parte intelectual, porque si era la historia contada desde de una violinista, era importante que se notara que ella después está buscando todo otro sentido, una exacerbación de los sentidos, ¿no? Entonces, con el cuarteto, en el fondo, están haciendo música, más que para hacer música, es también para disfrutar los distintos platos. Dice, no, nos manchamos las manos, ¿no? En el sentido de disfrutar con la música. Pero cuando estaba con el cuarteto, que es lo que el crítico le recrimina, que cómo deja el cuarteto para entrar en una orquesta. Cómo conseguir las texturas. Un tutti. Claro, los músicos son muy sinestésicos de alguna manera. Realmente que se une todo y es absolutamente verosímil que los músicos estén ahí haciendo estos grandes festines. Uno viaja, un músico viaja y viaja mucho, los directores más, ¿no? Claro, y solamente a veces se pueden enterar lamentablemente de cómo suenan las ciudades, las salas de concierto, la acústica y cómo saben. O sea, siempre saben a qué restaurantes ir porque son los mejores, tienen apenas tiempo para eso después de los conciertos y el ensayo, la prueba acústica, ¿no? Y no mucho más. Sí. Y otros se quedan jugando en el hotel. Bueno, Charo Gutiérrez, ¿Qué tal, Isabel? Bienvenida. Ya lo que teníamos ganas de qué bien suena aquí. todo lo que estás comentando. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a conocerte un poquito más a través de nuestro cuestionario. Aprovecho de conocerme yo misma también. ¿Sí? Bueno, como ejercicio de introspección. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Tocar el violín es lo mejor que sabe hacer? No estoy tan segura. A mí también me gustan muchas otras cosas, soy muy intrusa. Yo disfruto mucho la música, sin lugar a duda, eso no me cabe duda que yo disfruto la música y es tal vez lo que yo más amo. Pero también soy muy feliz escribiendo y he tenido mucha suerte también para la escritura, ¿no? ¿Mide la vida por compases o por minutos? Difícil pregunta. Sin lugar a duda, durante los ensayos en compases. Yo diría que más en compases que en minutos y en compases cada vez más largos, sí. Si Dios se encarnara en un músico, ¿en quién lo haría? Yo creo que en Bach. Sí. ¿Qué música le pondría al momento que vivimos? En este país, ya que vive... Sí, mira... mucho tipo de música, a veces bastante chunga, debo decir. Yo la música que quisiera ponerle es parte de la música que es el silencio, un silencio como para pensar un poco acerca de las cosas, ¿no? Y le quitaría ruido, sin lugar a dudas. Sí. ¿Y dónde he encontrado más placer, en la música o en el amor? Difícil pregunta. He encontrado muchísimo placer en el amor en la música, en el amor en el detalle, pero... también en el amor, claro. Bueno, pues sí, es ¿dónde más? Sí. Podemos continuar, ¿eh? Sí, esta no lo puedo responder, sí. ¿Son más divinos los cantantes, los solistas o los directores? Bueno, yo creo que ninguno es muy divino, pero obviamente que el que esperemos que siempre pueda escuchar más y si que Dios es tal vez... como se muestra en algunas religiones, tal vez el director, ¿no? Que esta cosa de jerarquía y de poder escuchar lugares insospechados, ¿no? ¿Y más aburridos, los músicos o los escritores? Bueno, yo creo que hay de todo, como en todas las profesiones. Lo que pasa es que los músicos suelen ser calladitos, yo soy tal vez una excepción. Los músicos tienen otro fuerte, ¿no? La expresividad sonora, ¿no? Ajá. Sí.
Bueno, me toca, es que estaba buscando una cita que ahí dice, son tan aburridos fuera del escenario los músicos de orquesta. Siempre lo digo, los músicos sobre el escenario y nada más. Es que esa frase yo la escuché tal cual. Muchas cosas yo las copié tal cual. O sea, esa frase no creo en mi sonido, lo dijo una amiga, músico también. Y es cierto, o sea, esa es la música que tocan los intérpretes tan maravillosa es que existe esta especie de como de... Y para una cita romántica, ¿qué música ayudaría al clímax? Bueno, si la pareja no es adecuada, yo creo que ninguna, pero si es que hay química, Brahms quizá, ¿no? ¿Quién es para usted en este momento una persona cuerda en este país? Sí, esa es una pregunta difícil. Claro que hay mucha gente a mi alrededor también cuerda, pero alguien que yo admiro muchísimo y que me parece muy cuerda y muy lúcida es Ramón Andrés, por ejemplo, este maravilloso ensayista. Libros extraordinarios. Sí, yo una persona que admiro muchísimo. Isabel Mellado, ¿a qué hemos venido al mundo? Uy, eso en mi caso está por verse, ¿no? En mi caso, para hacer música y para escribir y a través de eso intentar comprender un poco cuál es mi lugar o mis lugares y si uno puede ayudar en algo también sería una maravilla, ¿no? Isabel, escritora lírica, ha dicho, su padre poeta, elige para esta sección que abrimos ahora con Roberto Juarros como autor el libro Poesía Vertical. ¿Por qué nos trae este libro? Mira, me parece un libro maravilloso y creo que la poesía, aunque alguna gente tenga prejuicios con ella, creo que es la forma más directa de retratar, de intentar abarcar mucho en un espacio pequeñito. Está lo ínfimo y lo grande, que con una pequeña verso se consigue llegar a lo más íntimo y a lo global. Y él es, para mí, también un filósofo, ¿no? Maravilloso, siempre vuelvo a leerlo. Ajá. ¿Y qué representa para ti el Evangelio según San Mateo, la película que has elegido de Pasolini? Sí, lo que yo decía es que yo en ese sentido soy terrible porque me cuesta mucho elegir, o sea, ya ven en mi currículum, ¿no? Varios países, 2 profesiones. Eso es lo que elegí ese día. Hoy elegiría, por ejemplo, otra, pero igual me parece una maravillosa película, me parece el uso de la música, que también hay mucha música de Bach ahí, espectacular, las imágenes, me parece una absoluta obra de arte. Y en pintura nos ha traído Jesús una de las más antiguas pinturas rupestres conocidas que están en el sur de Francia. ¿Por qué esta pintura, Isabel? Sí, como te digo también, hoy te podría decir otra más, pero es que me parece una maravilla y es conmovedor, y por otro lado pienso que es creído de parte mía pensar que es conmovedor que ya los artistas existían en ese entonces, sin ningún afán de lucimiento personal. Pero esta gente era artista sin saber que era artista. Pero, por ejemplo, cuando aparecen esos búfalos, o cuando aparecen los animales con los pies, que ya ese intento de crear el movimiento es que a mí me asombra, me parece una belleza indescriptible y ya de grandes artistas en esa época. Bien, y hoy no traerías otro autor nada más que a Bach, ¿no? Porque la música que nos no, hay mucho más que me gusta. No, pero como Ligeti, adoro Ligeti. Pero como la elección fue Bach para cello, suite para cello, que había elegido Bach por encima de cualquiera, ¿o qué? Si tuviese que elegir uno, que menos mal, y eso me alegra mucho que no tengo que elegir uno. Un músico está tocando todo el tiempo música distinta y generalmente la que te toca tocar esa semana es tu preferida. Ajá. En eso nosotros no somos nada fieles, ¿no? No somos fieles del oído, ¿no? Pero si tuviese que elegir solo una, con gran tristeza, pero con gran alegría también elegiría Bach. Bach. Bueno, y ciudades también le ha costado trabajo. Estaba Santiago de Chile, estaba Granada, estaba Berlín. Sí. Nos hemos quedado con una imagen, claro, nos hemos quedado con una imagen de Berlín. 20 años allí. Y el momento en el que llegó a Berlín también, ¿no? Claro, el momento que se cuenta aquí en la novela de una manera también porque está presente, ¿no? La caída del muro, las casas ocupas. Llegó 2 meses antes. 2 meses después. 2 meses después de la caída del muro. Sí, pero todavía no era la reunificación, entonces era un periodo interesantísimo. Eran realmente 2 países, ¿no? Yo en noviembre del 89. Todo por hacer. Sí. Todo por hacer. Sí, muy interesante, ¿no? ¿Y vivió en una casa de ocupa? Yo no viví en la casa de ocupa, eso es la protagonista, pero sí, el detalle es mucho más interesante. Un gran amigo mío que toca la Filarmónica de Berlín, con inglés, Dominic, él sí que vive en una casa ocupa y como éramos muy amigos, yo iba mucho y estábamos en ese ambiente. Claro, sí. Está muy bien retratado. Es el único filarmónico que ha vivido en una casa ocupa, pero después sí se fue porque realmente que no quería que le robaran su instrumento. Sí. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado de su paso por nuestro programa en el fotomatón. A ver cómo ha quedado. Sí, como un Muppet probablemente. Sí.
Pues nada, hasta aquí hemos llegado. ¿Cuándo es su próximo concierto? Bueno, esta semana ya tenemos, mañana comienza el ensayo y pasado mañana los conciertos didácticos, que me parece una labor muy importante también, crear como un público de futuro, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la visita y sobre todo por entregarnos también esta historia vibrato que nos va a hacer ver la música, entiendo yo, de otra manera, después de leer esta novela. Sí, muchísimas gracias. Sí. Gracias, Isabel, por acompañarnos esta tarde. Ustedes ya saben que nos pueden volver a ver esta noche a las 11:15, si lo desean, aquí mismo, en ATV. Y nuestro aplauso para Isabel, porque ella dice que las palmas son el vestido que cubre el pudor de los músicos. Pues disfruten con la música. Hasta luego.